Então, boa noite a todos. Damos início à disciplina de temáticas multidisciplinares, ministrada, né, por mim, que sou a professora Juliana, e pelo professor Pascoal. E nessa disciplina, a gente vai ter três palestras, né? Eu vou aqui apresentar o programa em detalhe, como que será avaliado, a gente vai discutir tudo na segunda parte da aula, né? Aqui eu só vou fazer a breve introdução de como que vai estar estruturada a aula e dar as boas-vindas ao nosso palestrante. Então, só aqui dar início à apresentação. Aqui a nossa disciplina, né? Então, a gente vai ter 3 palestras. A palestra de hoje é com o professor Oscar Javier Montiel Mendes, da Universidade de Ciudad Juárez, no México. Na semana que vem, a gente vai ter o Marlon Fernandes, que ele é controller no Will Bank, e no dia 22 de dezembro, a gente vai ter o Rafael Pedicone, que ele é contador de uma empresa de startup de eventos chamada Celebrar. Uma sugestão que houve nas turmas anteriores foi que houvesse alinhamento entre os temas, né, das palestras, e que a gente buscou trazer nesse semestre foi todas as palestras permeando o tema de empreendedorismo, startup, empresas tecnológicas. Então, vocês vão ver que as 3 palestras têm esse meio, esse fundo, né, o fundo de startup, de empreendedorismo. Então, a nossa programação hoje, das 19 até as 19h20, um pouco antes até, a gente vai estar discutindo essa dinâmica do processo. Das 19h20 às 20h50 vai ter a apresentação da palestra e perguntas que vocês podem endereçar ao nosso palestrante. Das 20h50 às 21h15 vai haver o intervalo, e das 21h15 às 23h, a atividade. Aí, a atividade, eu trago mais detalhes depois do intervalo mesmo, as discussões do grupo, a apresentação dos grupos, a apresentação prévia, né? Isso a gente discute depois do intervalo. Eu acredito que até para ter o controle melhor da frequência e para conseguir controlar melhor, é melhor, depois do intervalo, a gente passar para o ambiente da Blackboard para fazer a atividade lá. Aqui são os grupos, depois do intervalo eu coloco, né, a transparência para vocês. Na verdade, eu vou organizar, né, os grupos dedicados, aí vocês conseguem migrar para eles. Então, começando a aula propriamente de hoje, né? Então, nosso palestrante é da Universidade Autônoma de Ciudad Juárez, que é uma instituição pública localizada no estado de Chihuahua, no México, aqui do ladinho dos Estados Unidos, né? No norte mexicano. Ela tem a missão de formar cidadãos éticos comprometidos com o desenvolvimento integral das suas comunidades, e competitivos profissionalmente, de forma a criar, preservar, transmitir, aplicar e disseminar conhecimento, bem como estender os serviços universitários à sociedade para contribuir de forma responsável no atendimento das necessidades locais e regionais. Então, ela tem uma missão ampla, visando essa criação do estudante como contribuinte à sociedade. E ela tem programas acadêmicos com amplo reconhecimento de qualidade.
atividades de difusão cultural e divulgação científica e serviços de extensão. E ela tem a visão de, até em 2024, ser uma referência nacional no México, né, na formação íntegra de cidadãos que promovem eticamente a melhoria da qualidade de vida em suas comunidades. E, propriamente, passando para o nosso palestrante, que é o professor Oscar Javier Montiel Mendes. Ele é professor de administração na Universidade Autônoma de Cidade Juárez. Uma lista de experiência enorme, a gente destaca. Aqui eu trouxe os principais pontos, que ele é membro do Sistema Nacional de Pesquisadores do México, é líder do capítulo de empreendedorismo da Academia de Ciências Administrativas do México, autor e coordenador de diversos livros sobre empreendedorismo, que é o nosso tema focal, né, nessa série de palestras, tem artigos em várias revistas nacionais e internacionais e congressos, e diversos livros como autor e como editora, que eu trago alguns dos mais recentes. E como formação acadêmica, ele tem doutorado em Ciências da Administração pela Universidade Nacional Autônoma do México. Aqui, essa parte aqui, depois eu trago na segunda parte da aula. Então, feita essa apresentação, eu vou dar as boas-vindas ao nosso palestrante. Eu vou treinar aqui o meu espanhol. Vamos lá. Então, vamos lá. Hola, profesor Oscar. Buenas noches. Muy buenas tardes aquí. Ah, ¿Cómo es están verdad. todos? Buenas tardes allá. En primer lugar, me gustaría agradecerle mucho su conferencia. Es un Al honor contrario, es un honor. no, es un honor para nosotros recibir al profesor de contabilidad, que en mi opinión es uno de los más comprometidos con el tema emprendimiento en el mundo. Sus artículos, libros y carreras son brillantes y su visión sobre el tema es incomparable. Compartir con nuestros estudiantes su conocimiento sobre este tema tan actual y relevante enriquece enormemente nuestro conocimiento contable contemporáneo. Gracias de nuevo y te entrego la palabra. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, de nuevo, nuevamente agradecerles la invitación. La verdad es que es un honor. Cuando recibí el correo de la doctora Juliana, me sorprendió. Nunca esperé recibir un correo así y con mucho gusto acepté la invitación. Y bueno, pues yo les voy a compartir un poco de lo que intentamos hacer. Ah, Les voy a dar un poco de antecedentes de estas, como yo les llamo. ¿Está bien que siga en español o lo hago en inglés? Aunque mi inglés es más o menos bueno, pero ¿está bien en español? Sí. Sí, ok. Y bueno, yo les llamo a todo lo que yo estaba haciendo, yo les llamo mis cosas locas o mis loqueras en español. Todo inició cuando yo acabé mi doctorado en el 2015 Profesor, y lo siento interrumpir. Es que no, creo que las personas pueden preferir que sea en inglés toda la palestra. No sé si es terrible a ti, pero ya que estamos hablando acá en el grupo del chat de la clase, creo que sea mejor en inglés. no hay problema. Lo voy a hacer más lento, pero no hay problema. Sí, o puede, por ejemplo, puede ser, creo, en español, pero que hablas más despacio. Ok, muy bien. Que estás muy rápido. Muy bien. Les voy a pedir de favor, si algo en español no se entiende, me interrumpen en cualquier momento con toda confianza. Yo soy muy sencillo y muy abierto y en cualquier momento, si alguien no entiende algo en español, con toda confianza me lo comenta y lo repito con mucho gusto o lo hago o lo digo en inglés, no hay problema por eso. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, no, Taina, a ti, gracias.
Y bueno, cuando yo acabé mi doctorado en el 2015, en el año 2015, em, yo ya traía ciertas ideas que yo había visto después de leer mucho sobre el tema, pero yo la verdad pensaba que a lo mejor eran cosas muy locas, que no tenían mucho sentido. Después me di cuenta que más bien era desconfianza de mí mismo, ¿no? Poca confianza en mis ideas, ¿no? Ah, y esto es algo natural porque, bueno, uno acaba su doctorado y uno está iniciando y uno a veces tiene un poco de temor de exponer algunas ideas que a lo mejor no hay nada o muy poco en la literatura y uno a veces tiene temor, ¿no? Pero bueno, un buen día me armé de valor, fui valiente y escribí un paper, un libro, un artículo, y lo envié a un congreso en Estados Unidos muy reconocido y lo aceptaron. Fue aceptado el paper, ¿no? El artículo. Y ahí me di cuenta de que a lo mejor mis ideas locas, como yo les llamo, pues no eran tan locas, sí tenían un poco de sentido. Y ahí yo empecé a este camino de empezar a explorar estas ideas que me iban surgiendo, ¿no? Poco a poco me fui dando cuenta de que muchas de estas ideas tenían eco o tenían, eh, había personas, editores de revistas o editores de grandes casas editoriales como Emerald, que me hacían caso. Y entonces empieza uno a eh, eh, explorar cada vez más y más y más y más. Eh, y esto lo digo porque a veces, bueno, pues yo creo que a todos nos pasa que en algún momento sentimos un poco de temor, ¿no? De explorar cosas nuevas y de tomar el riesgo de ser emprendedor, pero emprendedor académico, ¿no? Y bueno, pues entonces yo decidí empezar todo este proceso, ¿no? Voy a compartir pantalla para enseñarles un poquito. Ya la doctora Juliana ya lo comentó, ya habló de ello un poco. Déjenme compartir pantalla. Y bueno, en esta plática, más que una conferencia, yo siempre pienso que más que una conferencia, a mí me gusta más que sea una plática entre colegas, entre pares, entre académicos, donde todo fluya más fácilmente, ¿no? Sin tanta rigidez. Y bueno, pues empieza mi andar en el camino de la investigación y un buen día tengo la oportunidad de viajar a Inglaterra a un congreso. Ahí conozco a la gente de Emerald, de la editorial Emerald, que para nosotros los académicos, pues Emerald es una de las grandes casas editoriales, junto con Springer o junto con Sage o junto con algunas otras, ¿no? Taylor and Francis. Emerald es reconocido, ¿no? En el ámbito académico. Y ahí los conozco y me regreso a México y, y hago yo una propuesta para tratar de proponerles hacer un libro sobre un tema que yo ya traía en mente, que es este que ustedes ven aquí. En épocas recientes ha habido mucho interés de tratar de empatar historia con emprendimiento y tratar de ver cómo estas dos vertientes o estas dos áreas de investigación pueden confluir y enriquecerse. Uh, yo estoy al tanto de de este nuevo interés que hay y le propongo yo a Emerald hacer un libro sobre la historia del emprendimiento en México. Yo no soy historiador,
yo manejo emprendimiento. Bueno, entonces lo que hice fue invitar a una colega mía para que me ayudara, ella sí es historiadora, para que me ayudara a hacer este libro. Y finalmente lo hice. Les voy a mostrar un poco de los contenidos para que los puedan ustedes observar. Esta es la página de Emerald, donde ustedes pueden ver el libro. Y podemos ver aquí los contenidos del libro para que ustedes se den cuenta un poco de cómo fue la construcción, el índice, los capítulos del libro. Si nosotros lo pudimos hacer para México, pues es obviamente que todavía sería aún muy importante hacer algo similar y que Brasil hiciera algo similar, ¿no? Brasil es un país, ustedes lo saben mejor que yo, con una gran diversidad cultural como lo es en México, con una gran riqueza empresarial. México y Brasil son las dos más grandes economías de Latinoamérica, y sería algo muy padre que alguien de ustedes le propusiera a Emerald hacer algo sobre la historia del emprendimiento en Brasil. Hasta donde yo sé, hasta donde yo conozco, creo que es el primer libro de su tipo en Latinoamérica, y a nivel mundial creo que es como el tercero que hay en ese sentido. Y esto es un poco de lo que hicimos para el libro de la historia, The History of Entrepreneurship in Mexico. Ahí lo que tratamos de ver o de hacer fue visualizar el emprendimiento desde la parte histórica y tratar de entender los procesos históricos de México en el emprendimiento para poder entender el por qué México está en donde está actualmente. Y esto fue lo que hicimos para México, ¿no? Después, avanzando con esta relación con Emerald, le propongo a Emerald un segundo libro, que es este que ustedes ven aquí, que es el primer handbook sobre emprendimiento para Latinoamérica que se ha hecho. Este libro recién lo acabo de entregar a Emerald. Le estoy hablando de hace 2 semanas. Hace 2 semanas entregué el libro a Emerald, pero ellos ya tienen la portada diseñada y esta es la portada del libro, ¿no? La cover del libro, ¿no? ¿Qué podemos ver aquí en este libro? Bueno, pues invitamos a muchos investigadores de Latinoamérica, localizados aquí en Latinoamérica o algunos en Europa, para que hicieran una revisión de la literatura, una revisión de lo que se ha hecho en emprendimiento en América Latina, para que el que esté interesado en Latinoamérica, en el emprendimiento de Latinoamérica, tenga un manual, tenga un handbook para poder usarlo como referencia. Y ahí colaboraron, de hecho hay varios colegas de Brasil que colaboraron en este libro. El libro tiene 3 secciones. Una sección es de creatividad, la otra es de innovación y la tercera, la sección más grande del libro, es sobre emprendimiento. Hay un colega de la Universidad Federal de Pernambuco. ¿Lo dije bien, Pernambuco? ¿Sí? Ok. Sí. Hay un colega, Enrique Mucio, de la Universidad Federal de Pernambuco, participa en la sección de creatividad. Ana Núñez, que está en la Universidad de Porto Alegre, participa en este libro también. Y
Y bueno, este libro ya pronto verá, se publicará en el 2022, ya está finalizado. Y finalmente, bueno, y siguiendo con estas ideas locas, como yo les llamo, pues me animo yo a proponerle a Emerald otro libro. Y también lo autoriza. Este libro es un libro que habla sobre, perdón, este libro es, ay, aquí me equivoqué, bueno, es un libro sobre empresas familiares. El libro sobre empresas familiares se llama así, Family Business Debates. Así es como se llama el libro. Y les quiero mostrar un poco de lo que este libro trae, siguiendo con este. Y ahorita ojalá yo me dé a explicar con ustedes por qué yo le llamo a esto ideas locas, ¿no? En este tercer libro, que está aquí, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en la literatura de las empresas familiares, casi nunca se habla, los investigadores de empresas familiares casi nunca hablan acerca de proponer políticas públicas para la empresa familiar. Investigan mucho sobre los problemas de la empresa familiar, la sucesión, los consejos directivos, los consejos de administración. Investigan mucho acerca de cómo la empresa familiar crece y exporta, se internacionaliza, pero pocas veces los investigadores proponen políticas públicas para apoyar a la empresa familiar, a pesar de que en la mayoría de los países la empresa familiar es la más importante de entre todas las empresas que hay en ese país. Aquí proponemos también otra idea que se nos ha ocurrido, donde proponemos estudios críticos para el estudio de las empresas familiares, que esto tiene que ver con algunos postulados de Marx, algunos postulados postmarxistas y algunos postulados de corrientes filosóficas, etcétera, etcétera, ¿no? De la escuela de Frankfurt y todo esto, ¿no? Y después proponemos este otro capítulo que trata de explicar a la empresa familiar desde el punto de vista de la filosofía. Todos estos capítulos que están en color negro son capítulos que nosotros diseñamos para tratar de hacer algo totalmente distinto en la literatura de las empresas familiares. Este otro capítulo que está aquí es de un gran amigo mío que se llama Duncan Pelly, de Estados Unidos. No está ¿Perdón? apareciendo, no está apareciendo las... Ok. É isso que eu ia falar. O chat acho que não está trocando. Ahí ya aparece, ¿verdad? Ok. Me voy a regresar un poco al principio para que vean nada más el título. Este es el capitulado o es el índice de este libro sobre debates en la empresa familiar. Y aquí les mencionaba los capítulos que están en color negro o resaltados, que son capítulos donde nosotros estamos proponiendo algo muy distinto de lo que se hace en las investigaciones sobre empresa familiar. Y son investigadores aquí en este libro no solo de Latinoamérica, son investigadores de todo el mundo. En este libro también hay varios colegas de Brasil. En este, ustedes pueden ver aquí los colegas de Brasil que están participando en este libro.
Les mencionaba aquí también que tenemos un capítulo sobre cómo tomar aspectos de la filosofía para tratar de entender a las empresas familiares. Y este otro, el número 9, que es un capítulo que trata de ver a las empresas familiares desde un punto de vista destructivo, desde tomando como referencia la literatura del Marqués de Sade. Con toda esta dinámica sadomasoquista sobre la cual él escribió mucho de sus libros. Duncan Pelly, que es un gran amigo mío, va a tratar de explicar a las empresas familiares desde un lado oscuro, con esta literatura sadomasoquista. Yo ya leí el capítulo y la verdad es una joya. Es un capítulo muy interesante y muy innovador. Bueno. Y finalmente, yo con otros colegas estoy en este capítulo 10 tratando de abrir un nuevo concepto dentro de la empresa familiar, que es algo que se llama un Family Business Ecosystem. Así como hay un Innovation Ecosystem o un Entrepreneurship Ecosystem, nosotros estamos proponiendo que también exista algo que pueda enfocarse hacia apoyar a las empresas familiares, como un Family Business Ecosystem, que es algo también novedoso. Bueno. Y así también en este libro, bueno, pues habrá más cosas también que estamos tratando de abordar, ¿no? No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta. Por ahora no, por ahora no. Ok, muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a la presentación de PowerPoint. Y bueno, entonces ahora sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde surge el motivo de esta plática o de esta conferencia con ustedes? En la Universidad de Ciudad Juárez, yo tuve la oportunidad de ser el director de la incubadora de empresas de la universidad durante 3 años. Y cuando yo llego a la incubadora, veo el modelo o el procedimiento de incubación que siguen en la incubadora de empresas y me dicen que la tasa de éxito que se tiene en la incubadora de empresas, que son los proyectos que llegan a la incubadora y que salen de la incubadora con un business plan o con un plan de negocio, es de alrededor del 30% de efectividad o de éxito, ¿no? Y por tanto, yo me doy a la tarea de buscar nuevas formas de tratar de elevar esa eficacia de la incubadora de un 30 más para arriba, ¿no? Algo mayor. Y una de las ideas que se me ocurre es de apoyar psicológicamente a los emprendedores, porque yo entrevisto a los emprendedores, a las personas que están en la incubadora de empresas con nosotros, y me expresan ciertas inquietudes o ciertas cosas que me hacen un buen día imaginarme que si les diéramos dentro de su proceso de incubación un apoyo psicológico como emprendedores, no como personas, sino como emprendedores, podríamos ayudarlos a fortalecer su proceso de incubación y que este proceso sea más exitoso para todos. Cuando yo implemento el programa de apoyo psicológico a los emprendedores, nadie creía en él y tampoco nadie quería participar en él, porque los emprendedores pensaban que lo que íbamos a hacer nosotros era investigar acerca de sus vidas, de sus matrimonios, de sus relaciones con sus hijos,
de si tenían alguna cuestión cognitiva, que había que apoyarlos, y nadie quería tomar esa capacitación o ese entrenamiento. Entonces, un día los reunimos a todos y les explicamos cuál era el objetivo real de darles ese apoyo psicológico a ellos. Y entonces ellos entendieron que lo que buscábamos nosotros era fortalecer o darles las competencias, los skills que un emprendedor debe de tener para ser un mejor emprendedor. ¿Cuáles son estos? Tomar riesgos, tener motivación intrínseca, ser autoeficaces, resilientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ellos entienden y empiezan a capacitarse en este apoyo psicológico, quedan felices, encantados. Todos están muy contentos, todos empiezan a verse más animados y finalizan su plan de negocio o su business plan y se gradúan de la incubadora. De un 30% de éxito que teníamos, sube hasta un 82.17% de éxito. Y entonces, cuando yo ya termino mi etapa como director de la incubadora, yo traigo en la mente esto que hicimos en la incubadora de empresas y trato de ver de qué otra manera se podía investigar o se podía proponer algo más acerca de apoyar psicológicamente ya no al emprendedor, sino a las personas que invierten en el proyecto del emprendedor. Estos investors que ponen su dinero en el proyecto emprendedor. Y entonces yo desarrollo una idea que no es nueva porque es un instrumento que se usa mucho en la psicología al momento de tomar a alguien una terapia por primera vez con un psicólogo o psicóloga. Pero yo agarro esta idea y trato de meterla y trato de adaptarla al emprendimiento. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Esta idea que les voy a mostrar finalmente se publicó en un libro que ahorita les voy a compartir un poco el libro al final. Bueno, este es el índice o el index, ¿no? El emprendimiento y su impacto en el desarrollo regional, las nuevas empresas y ahí, las nuevas empresas, su financiamiento e impacto en un territorio, qué es el capital de riesgo, cómo se hace o qué instrumentos utilizan los inversionistas para evaluar la inversión y cómo el factor humano casi no se toma en cuenta al momento de invertir en un proyecto emprendedor. Debo de hacer la aclaración que esta presentación se hizo con datos de hace 3 años. Sinceramente, no creo que haya cambiado mucho el panorama. Peor aún, después de la pandemia o durante esta pandemia que tenemos de COVID-19, pero tampoco puedo afirmar que no haya cambiado. Yo pienso que no ha cambiado, es probable que sí, lo dudo, pero finalmente debo decir que es posible, pero no lo creo, sinceramente. Y después vamos a ver un poco de la psicología del emprendimiento y capital de riesgo, cómo empatan ambos, y después vamos a ver la propuesta de historia clínica de vida emprendedora. Dice aquí, las nuevas empresas son culpables hasta que prueban ser inocentes.
La mayoría fracasa, los inversionistas saben ello, pero los emprendedores generalmente no creen en ello. Los emprendedores creen que su empresa siempre va a tener éxito y que tiene todo el porcentaje de éxito a su favor. Y la verdad, estadísticamente, no sé cómo sea en Brasil, ya ustedes me lo dirán, pero aquí en México la mayor parte de las empresas muere en el primer año después de haber abierto la empresa. Los inversionistas están atrapados por el miedo de fracasar y la posible pérdida de dinero. Por lo tanto, en una revisión de literatura que yo hice, me encuentro con que los fondos de inversión tienen muchas herramientas y técnicas para medir o para saber si el proyecto que ellos están evaluando para invertir es bueno o no, pero muy pocas veces evalúan al factor humano o evalúan a quien está detrás del proyecto. Por tanto, esta herramienta que vamos a ver pudiera ayudar a proteger más la inversión que se hace, ya sea en la etapa de funding o de capital de riesgo o en la etapa de una incubación. Y ahí ustedes pueden ver una liga de la que tal vez sea la mejor incubadora del mundo, que está localizada en Estados Unidos, aquí cerquita de donde yo vivo, que se llama Y Combinator. Y Y Combinator es una incubadora muy famosa en el mundo que utiliza esquemas un poco de capital de riesgo durante el proceso de incubación, y lo pongo como un ejemplo de quien pudiera utilizar una herramienta como la que ustedes van a ver. Y finalmente, bueno, yo propongo que tan importante es el proyecto emprendedor como la parte humana. De todos es muy conocido, en la literatura se ha investigado de manera muy amplia cómo el emprendimiento y el desarrollo regional o regional development ha estado siempre de la mano, ha estado muy empatado. Y cómo el emprendimiento ayuda a una región a desarrollarse y cómo el emprendimiento puede ayudar a estos cambios tecnológicos que se pueden dar dentro de un territorio. Las nuevas empresas en estos territorios muchas de las veces tienen dificultades para poder arrancar o para poder abrir sus puertas, para empezar operaciones. ¿Por qué? Porque hay restricciones para el financiamiento, hay restricciones para obtener créditos que finalmente juegan un papel muy importante para que una región o un país pueda ser emprendedor o pueda tener empresas de mayor valor agregado, como las empresas tecnológicas. Y el capital de riesgo o venture capital juega un papel muy importante en ello. ¿Qué es lo que se provoca en un territorio que logra tener un ecosistema de emprendimiento o de innovación adecuado? Bueno, pues lo que se logra aquí es algo que se conoce como un círculo virtuoso o un círculo eficaz, donde todo este nexo o nexus de knowledge, innovation, entrepreneurship y growth, pues se logra, ¿no? Y hay generación de derrames de conocimiento, o en inglés knowledge spillover, que es lo que se logra cuando hay muchas empresas, muchas universidades que están en contacto, y entonces el conocimiento fluye, se derrama por todo el territorio, y entonces esto crea flujos de conocimiento muy interesantes y muy importantes
que hacen que el capital emprendedor crezca, ¿no? De una región. ¿Ok? Y entonces el capital de riesgo, pues es muy importante para una región porque gracias a ellos se puede lograr que muchas empresas puedan darse la oportunidad de tener no solo dinero, sino también expertise del fondo de inversión, y este expertise le puede dar a estos nuevos emprendedores know-how o conocimiento de cómo administrar, cómo operar estas nuevas empresas y elevar sus probabilidades de éxito. Puede crear networks o redes y a partir de ello pueden tener mayor probabilidad de éxito. En Estados Unidos, no digo que esto sea para Latinoamérica ni para otra región, pero por lo menos en Estados Unidos, las 25 empresas que crecen más rápidamente, todas han tenido acceso a este capital de riesgo, a este venture capital. Por lo tanto, podríamos pensar que entonces el venture capital o el capital de riesgo tiene una gran importancia para el ecosistema emprendedor. Desgraciadamente, en Latinoamérica, este mercado para el capital de riesgo o estos fondos de inversión relativamente son muy pocos. En Latinoamérica siguen siendo muy pocos en toda la región. Y eso dificulta que se genere un mayor crecimiento o una mayor apertura de nuevas empresas o de nuevas empresas tecnológicas, de empleos con mayor valor agregado. Y entonces, bueno, pues toda esta dinámica en Latinoamérica se dificulta mucho. En el número 4, pues entonces vemos aquí, o vamos a ver, algunas de las herramientas que ellos utilizan para evaluar la inversión. Y hace 3 años, cuando yo hice esta propuesta que se publicó en un libro, se veía que los test psicológicos que evaluaban al emprendedor solo ocupaban 0.1 hora de el tiempo que un fondo de inversión le dedicaba a la evaluación de un proyecto emprendedor para saber si sí o si no invertía o no en este proyecto emprendedor. Por lo tanto, ustedes pueden ver aquí que esta estadística nos dice que casi nunca se evalúa al capital humano durante este proceso de toma de decisiones de invertir o no en un proyecto emprendedor por parte de estos fondos de inversión. ¿Ok? Aquí ustedes pueden ver un poco algunos criterios o etapas que los fondos de inversión siguen para evaluar el invertir o no invertir en una empresa. ¿Sí? Y ustedes se pueden dar cuenta de que la evaluación del factor humano o la evaluación del capital humano no existe. Prácticamente no existe. En el número 5, entonces, yo busco, en este capítulo que escribí para este libro, busco cómo tratar de empatar esto que se conoce como psicología del emprendimiento y el capital de riesgo. Y yo lo que encuentro es que en los pocos fondos de inversión donde se evalúa al emprendedor
desde el punto de vista psicológico, se evalúa el presente. Cuando yo aplico un test psicológico, evalúo el presente del emprendedor, pero no indago sobre la historia de vida o sobre cómo ha sido el proceso del emprendedor a lo largo de su vida. El emprendedor hoy puede estar muy emocionado, puede estar muy excitado, puede estar muy feliz porque ha sido aceptado a la incubadora de empresas de la universidad. Y si yo le aplico el test, seguramente él va a contestar muy positivo el test porque él en ese momento está muy feliz, tiene muchos incentivos positivos en su vida. Ese es el problema de estos test. No indagan el pasado, sino solamente hoy. Y entonces lo que yo planteé fue hacer investigar sobre su vida, ¿no? Y ahorita vamos a ver lo que yo propuse, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo propongo hacer una historia clínica de la vida emprendedora o una clinical history of the entrepreneurship life of this nascent entrepreneur. Entonces, porque yo pienso que si analizo su trayectoria de vida, esa información me puede dar una visión más integral de quién es la persona que está detrás de este proyecto emprendedor y así puedo ayudar a los inversionistas o al fondo de inversión o puedo ayudar a la incubadora a tomar una mejor decisión sobre invertir o no en este proyecto emprendedor. ¿Ok? Y aquí yo comento un poco acerca de lo que hace un momento les mencionaba o decía sobre que estos test que se aplican generalmente solo miden el presente, pero este presente puede estar afectado o puede tener sesgos por cuestiones que yo estoy viviendo. Si me estoy divorciando, si acabo de tener un hijo, si tengo o no enfermedad alguna, si me acaban de aceptar o no mi proyecto en una incubadora de empresas. Hay muchas variables que pueden afectar la forma en la que yo conteste un test en el presente, ¿no? Y por eso se me ocurrió hacer esta historia, evaluar o indagar o investigar la historia de vida de una persona y tratar de localizar diversos momentos en donde una persona puede ser o no emprendedora, ¿no? Voy a mostrar ahorita un libro. Déjenme dejar de compartir pantalla y voy a mostrar aquí el libro. Este es el libro donde se publicó este capítulo que yo les mencionaba. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, muy bien. Ahí está. Y aquí, en este capítulo, aquí yo propongo un formato para llevar a cabo esta historia clínica de vida emprendedora. Trato de saber primero quién es, dónde vive, qué antecedentes puede tener, si fuma, con qué frecuencia bebe alcohol, si ha tenido algún uso esporádico de drogas en algún momento de su vida, qué tipo de alimentación tiene él,
qué tipo de ejercicio o de actividad física realiza, deportes, ¿sí? Trato de investigar un poco acerca de dónde vive, cómo es donde vive, ¿sí? A qué se dedica actualmente, qué hace en su tiempo libre o en su free time, ¿no? Si tiene algún padecimiento actual o alguna enfermedad actual, qué aspecto me da él. Aquí el psicólogo o aquí la psicóloga nos diría un poco sobre qué aspecto, qué percepción tiene de la persona que tiene frente a ella, qué piensa de cómo se presenta el futuro emprendedor, ¿no? Si tiene problemas con su sistema nervioso, ¿no? Si maneja bien el estrés, por ejemplo, si tiene alguna situación de depresión, si tiene alguna situación de algún otro padecimiento que pueda ser a nivel nervioso o sensorial, ¿sí? Psicosomático, manejo de estrés. Y aquí entramos de lleno a tratar de investigar su vida emprendedora, ¿sí? En el lado izquierdo, en esta parte, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver algunos de los skills o competencias emprendedoras que un emprendedor se sugiere que debe de tener. Un emprendedor debe de tener motivación intrínseca alta, ser perseverante o tener perseverancia o persistence, ¿no? Persistencia, resolución de conflictos exitosa, inteligencia emocional, resiliencia, manejar bien el fracaso, cómo toma las decisiones, búsqueda de oportunidades, si es comprometido o no, y si cumple estos compromisos, si es eficiente, si toma riesgos calculados, si tiene confianza en sí mismo. Y entonces nosotros tratamos o trataríamos de indagar, el psicólogo o la psicóloga trataría de indagar sobre algunos incidentes críticos o eventos críticos o momentos críticos que tuvo él en su niñez, cuando era niño, cuando fue joven, cuando fue adulto y en el momento actual. Cómo él enfrentó los obstáculos que se presentaron en su niñez, qué hizo exitoso durante su niñez, lo mismo, cómo enfrentó obstáculos en su juventud, cómo enfrentó los éxitos en su juventud, cómo enfrentó los fracasos en su vida adulta, o qué nos puede decir de momentos que le marcaron fuertemente en su niñez, en su juventud, en su vida adulta, y a partir de indagar o de conocer esos momentos exitosos o de dificultad que tuvo en cada una de estas tres etapas y en el presente, nosotros detectar o identificar dónde él mostró estos elementos y entonces tratar de, a partir de ello, poder sacar un resumen de su vida, ¿sí? Aquí también preguntarle acerca de sus miedos, ¿no? Todos tenemos miedos a algo, todos, poco o mucho, pero finalmente son miedos. Y finalmente entonces, al poder tener una fotografía, una visión más integral de cómo ha sido su trayectoria de vida, cómo ha sido su vida, poder saber si el emprendedor es tal, o sea, si realmente es emprendedor o no lo es. ¿Ok? Y esto sería el formato de historia clínica de vida emprendedora que yo propuse en este capítulo del libro. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Yo, Por enquanto. no, puede. No, por enquanto não.
Quem habla é Renato. ¿Tú crees que si SoftBank... Casi no oigo, Renato. Hola. ¿Tú crees que SoftBank aplicasse esse exercício, não teria tanto problema com o WeWork e seu fundador, seu empreendedor? ¿Sí causaría problema para los emprendedores? Gostaria de falar um exemplo no caso de SoftBank e o caso do WeWork com o fundador, se não me engano, o nome dele é o Adam Neumann. esse mesmo. Juliana, ¿me podrías traducir? Si tú crees que tendría algún problema del fundador, puede repetir, Renato, porque pode repetir, Renato, que tá meio baixo, fala um pouquinho. Tá baixo ainda? Melhorou. Ah, tá. Minha dúvida é se aplicasse esse exercício no fundador do WeWork, provavelmente o SoftBank não teria tanto prejuízo quanto teve. Se não teria tido tanto prejuízo no fundo se tivesse aplicado qual é o nome do... SoftBank é o que aplicou na empresa WeWork. SoftBank, né? Si tú crees que si tuviera aplicado a ese formato al fondo Nubank, ¿Al dueño de la empresa? a una empresa que he tenido muchos prejuicios, podría tener tido menos prejuicios, algo así, ¿no? Es una empresa en específico. Diz o nome, por favor, de novo, da empresa. WeWork, o fundador, ele era muito extravagante. O fundador do WeWork era muito extravagante e causou muitos prejuízos, tanto para o próprio WeWork quanto para os fundos de investimento. Fundador da New Work. Escreve no chat, porque não está dando para entender. Só um minuto. Qual o nome da pessoa e a empresa? WeWork. Si esto lo hubiéramos aplicado al fundador de WeWork. Isso. Se SoftBank le teria tenido menos prejuicios, porque el fundador de WeWork es muy distinto, muy raro, y tuvieron muchos problemas de su comportamiento. Es posible, no lo sé. Debo de confesarles, I have to confess to you that this instrument doesn't have at this moment empirical evidence so far. So more research has to be done yet in order to know, or in order to get data, empirical data, to back this instrument, in order to say that that the instrument is a good tool to be implemented by the investors. But maybe this tool, if it was implemented, maybe the founder of WeWork is not going to be that founder, you know, because they should have more knowledge on him that will prevent them to invest in the firm. But I don't know, really. More research has to be done because we doesn't have any empirical evidence on that. Graças. A Mariana levantou a mão. Pode falar, Mariana, por favor. Sí, Mariana. Hi, Oscar. I'm going to try in English because I'm not so good at speaking in Spanish. I'm sorry. No, it's okay. How are you going to relate this questionnaire with conclude
of if the person is a good entrepreneur? I didn't understand. I don't know if you want to make the research first and you have to get data and understand how it relates for one type of person, or at this moment there is a lot of psychological questionnaires for entrepreneurship in order to know that if a person has these entrepreneurial competences to be an entrepreneur. There are like 3 at least. But these questionnaires are only, they only measure the present, this moment, you know? So that's what I was trying to say in the presentation, in the PowerPoint presentation, that I can go to Mariana and apply to Mariana these questionnaires. And if Mariana yesterday won the lottery, you know, big money, Mariana is going to be very excited and is going to be very happy and is going to be very positive because she already have, I don't know, $1 million to spend, and she's going to ask the questionnaire very positive. So, but if I make an inquiry, if I make a research into Mariana's life and see her childhood, when she was youth or adult or right now, I can detect a lot of things in Mariana's life that can give me a broader picture, a big picture about who is really Mariana. And I can infer with that data that Mariana really is an entrepreneur. It doesn't matter that Mariana won the lottery. She is an entrepreneurial person. So this psychological test is complemented with this clinical history, with this clinical life history of Mariana. And if I merge or if I put together both, I can have a better view of who really is Mariana, and then I can decide to invest or not into Mariana's entrepreneurial project. Okay, so you are saying that probably there are some of my characteristics, for example, that will make me more entrepreneur or less entrepreneur. But you have already had some finds that shows, for example, if I'm a person addicted to drugs, for example. You have it already, right? Yeah. Okay. If I show you the book again, let me show you the book again. Here, all these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, all these 12 items or items are back with literature. If you search literature about entrepreneurship, you are going to find that the entrepreneurs must have a lot of these characteristics in order to be considered an entrepreneur. That if you have these skills, these characteristics, the probability of your success is more than if you don't have it. Okay, but the other questions too, also you have some research that shows, for example, the ones that are back. Oh, okay. Yeah. Oh, that's interesting. Okay. Yeah. But as I told you to everyone, I don't have this instrument has not been applied into their reality yet. So that I have to say that in order to be fair, it should be very interesting to apply it, and then what this tool bring us in terms of data. Yeah, I got it. So it would be nice if you could make some research with these companies as the one that you showed, the one, which one is in the United States that invest in
Oh yeah, the growing Y companies. Combinator. That Yeah. will be nice for Yeah, getting this I need data, to- but I I don't need to- know if it's gonna be easy to do. I don't know. First, I need to have time. Yeah, I can imagine. And then I don't know, but most of the time one brings to literature an idea, and you wait to somebody else to grab this idea and implement it. You know, Yeah, but I don't know really if I'm going to do it or not. yeah. I don't know. Good luck. I wish to see the results later. Well, yeah, Congratulations. I hope so. Thank you. Yes, Taina has the hand. Sí, sí, yo estoy acá. Es que en verdad es una duda. Por ejemplo, todo el cuestionario que estás proponiendo es muchísimo personal. Yo entiendo porque estamos pensando en saber más acerca del gestor de la compañía que pretendes invertir o conocer un poco más. Eso es importantísimo. Pero estaba pensando que para la persona que tiene que responder todas las cuestiones, y pensando que ella puede sentir como una incomodidad por responder eso, no puede decir que esta persona puede pensar que eso sería algo como un acoso moral o algo más grave para responder tantas cosas personales. Es que siempre pienso acá, por ejemplo, en Brasil, tenemos muchas leyes que dicen muchas cosas. Es mucho peligroso, creo, que en Brasil tenemos tantas informaciones personales. Entonces, no sé cómo es ahí del campo de la pesquisa, pero acá es que puede pasar algo así. Sí, en México hay una ley de protección de datos personales también. Habría que firmar un contrato o un convenio de confidencialidad entre ambas partes para tratar de asegurar que no hubiera filtración de información, leak of information. Habría que firmar un acuerdo de confidencialidad antes de poder implementar este sistema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo pienso como el inversionista, no como el emprendedor. Sí, sí. Si yo soy el inversionista y voy a invertir $50 millones en el proyecto emprendedor de Mariana, a mí realmente no me va a importar mucho si Mariana se siente incómoda o no, porque yo quiero proteger mi inversión. Y si Mariana quiere recibir mi dinero, Mariana tiene que equilibrar o ponderar o pensar los pros y los contras de firmar o no un acuerdo de confidencialidad y entonces compartir la información. Sí, es verdad. Tienes razón. Yo pienso como inversionista, no estoy pensando como Mariana, ¿verdad? O como Taina. Sí, tienes razón. Sí, gracias. No, gracias a ti, Taina, gracias. Queria só reforçar aqui, o Cristiano colocou uma questão. O Cristiano, não sei se com a resposta que foi dada atendeu a sua expectativa, ou você gostaria de colocar mais alguma coisa ainda? Professor Pascoal, acho que deu para ter uma boa ideia aqui na relação à pergunta, e acho que é uma coisa que a gente vai aprofundar na tarefa depois também. Sim. Eu gostaria só de ressaltar o seguinte: o Oscar mostrou, o professor Oscar está mostrando para a gente um processo de pesquisa onde ele desenvolveu um instrumento a partir de uma ampla revisão da literatura. Então, cada uma daquelas linhas que ele colocou tem suporte das pesquisas anteriores, que tratam, que evidenciam que aquelas características são relevantes para um empreendedor. Assim é. Então, quando você vai criar um instrumento, você precisa de buscar esse tipo de fundamento, né? Não é uma coisa que a gente coloca porque eu acho que é legal perguntar isso. Não. Você pode até trazer
coisas diferentes. De repente você olha, tem um instrumento já montado, e esse instrumento montado, ele teria uma parte das visões, mas você está estudando e quer trazer um complemento de visão. E aí você traz uma referência bibliográfica adicional, um olhar diferente, e você traz isso para dentro da sua pesquisa. O que eu acho que é muito importante no nosso contexto, né, de um mestrado profissional, e falando do instrumento que o Oscar colocou, o Oscar criou, na realidade, uma régua, uma forma de medir, de mensurar, né? Então, o importante é, se nós usamos agora a escala que o Oscar propôs, a gente consegue todo mundo falar na mesma língua, ou seja, à luz daquele instrumento, nós vamos verificar o que deu certo, o que deu errado. O problema é que cada pesquisador gosta de criar um instrumento novo. E aí, o que acontece? Você tem muitos instrumentos e as coisas têm medidas diferentes e a gente não tem comparabilidade. Então, é muito importante cuidar disso. Para construir conhecimento, a gente sempre se valer de instrumentos anteriores e de pesquisas anteriores, como o Oscar fez na revisão teórica que sustenta o instrumento, né? Então, sim, eu quis colocar isso só para tentar complementar o que o Cristiano tinha colocado como pergunta. Era essa a intenção da pergunta, e eu faço um paralelo com um dos artigos que a gente leu aqui para a aula, onde você tem uma série de parâmetros, né? Um artigo fez uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e gerou uma série de parâmetros. A pergunta era, com esses 100 parâmetros, quais deles, né, eu vou selecionar para botar no questionário, né? São os mais falados, né? Então são os de cima da lista, ou eu faço algum tempero nesses critérios em função da cultura, país, região ou leis, né, que regem o empreendedorismo. É mais nesse sentido. Permita só complementar, existem diversas formas de fazer isso. Um questionário, ele pode evoluir para uma escala, né? Na área de psicologia, existem várias escalas psicométricas, e elas são desenvolvidas aí de que forma? Você cria lá 100 perguntas e você coloca grupos de pessoas respondendo, e aí você faz uma análise fatorial e vai verificar quais são as perguntas que têm a maior capacidade de explicar para aquele grupo. Então, você sintetiza, Cristiano. Às vezes você tem uso de estatística como forma de simplificar, às vezes você tem a frequência com que aquelas abordagens são usadas nas pesquisas, os autores, os principais trabalhos que são realizados. Então, são vários critérios que você pode utilizar para filtrar, né? Mas o importante é perceber, né, que o conhecimento que está sendo gerado, e aqui eu gostaria de parabenizar o Oscar por trazer esse exemplo prático para a gente, é que, veja, a gente está falando de algo que é bastante racional quando a gente fala em termos de investimento, em fazer um aporte, não uma inversão. Eu estou colocando dinheiro numa empresa esperando um retorno, não é isso? E o Oscar está mostrando para a gente que existem fatores não objetivos que são extremamente importantes para que o negócio dê certo, para que o retorno aconteça, né? São os soft skills, né? São as características pessoais, né, que nós precisamos levar em consideração. Sí, yo les comenté en el principio de mi plática que
en la incubadora de empresas, cuando yo fui director de la incubadora de empresas de la universidad, implementamos un programa de apoyo psicológico que tuvo mucho éxito. Lo que yo les acabo de mostrar de la historia de vida clínica está sustentado en gran parte en todos esos datos que sacamos del programa de apoyo psicológico a emprendedores. Lo diseñamos, lo pusimos en el campo, obtuvimos datos muy buenos, mediciones muy buenas, y entonces ahora lo que yo hice fue decir, bueno, en lugar de hacer este cuestionario o esta capacitación para los emprendedores, quiero saber qué pasó antes en su vida, porque esto es en el momento, en el presente nada más, pero qué pasó antes. Y de esa manera me puedo dar una mejor idea de quién es, bueno, en este caso ponía yo de ejemplo a Mariana, quién es Mariana y si vale la pena invertir en el proyecto de Mariana, y no solamente porque en este momento el cuestionario me dijo que ella está muy feliz y muy positiva y me demuestra ciertas cosas. Quiero saber qué pasó antes con Mariana para realmente yo confiar más y poder colocar mi inversión esperando un retorno de la inversión, esperando un interés, ¿no? Recuperar mi inversión, ¿no? Eu gostaria também de colocar para vocês todos, né, que esse tipo de iniciativa que o Oscar colocou pode ser também foco para uma dissertação. Isso seria, de fato, desenvolver alguma intervenção, fazer uma intervenção. Ele fez isso dentro de uma incubadora. Você pode fazer isso dentro da sua empresa, dentro de uma área, em relação... inclusive, você pode fazer isso e tentar mensurar, faço numa área e não faço na outra. O que acontece? Quer dizer, como forma de comparar, né, são possibilidades muito interessantes. Digo porque a gente, às vezes, lê tantos artigos, né, com tanta estatística, com tanta regressão, e a gente perde, às vezes, a oportunidade de intervir, de mudar a realidade, mudar o contexto. E é para isso, né, que a gente faz também um mestrado profissional, para melhorar a nossa capacidade de resposta aos desafios das organizações, né? Então, lo que menciona el doctor Russo se me hace muy interesante porque les voy a contar algo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero prometo que es lo último que digo. Não, fique à vontade. Yo implementé este programa de apoyo psicológico a emprendedores en el 2013, en ese año. Y hace unos años, buscando yo literatura para otro paper que yo iba a elaborar, me topé por casualidad con un artículo de un investigador de Europa que se apellida Frese, donde él decía, había publicado un artículo y mencionaba que lo que él había hecho en 2 países de África, diseñó un programa de apoyo psicológico para emprendedores en 2 países de África. Era el primer intento que se había hecho para crear un programa de apoyo psicológico para emprendedores. Pero él lo había implementado, si mal no recuerdo, en el 2017 o 2016. Y esa experiencia que yo vi en la literatura, donde yo veía que alguien decía que era el primero que lo había implementado, cuando yo sabía que yo lo había implementado 4 o 3 años antes, dio origen a un número especial de una revista de Venezuela, ahí cerca de Brasil, que se acaba de publicar, donde yo hago una defensa o donde yo hago
una propuesta donde yo hago saber que muchas de las veces lo que hacemos en Latinoamérica no se conoce en otras partes del mundo y que a veces en Estados Unidos, en Europa, no sé si sea el caso de Brasil, porque yo sé que Brasil tiene más relación con Europa que, por ejemplo, México. Pero en ese artículo yo proponía que Latinoamérica fuera tratando de crear o tratando de darse a conocer más y tratando de crear un Latin American Business School of Thought o escuela de pensamiento latinoamericano para tratar de salirse de este, de que realmente muchas de las veces no miran lo que hacemos desde Europa o desde Estados Unidos, lo que hacemos aquí en Latinoamérica. Sim. Y eso se acaba de publicar, el número especial, el special issue de esta revista salió hace 2 meses. Después yo les puedo compartir, está en inglés, les puedo compartir yo el artículo si les interesa y Sim, sim. porque creo que no voltean a vernos, no ven lo que estamos haciendo nosotros aquí. Sim. Y estoy seguro que nosotros podemos competir mucho con ellos en muchas cosas. Pero bueno, no sé. Excelente. O Emerson fez alusão de falar 2 vezes, mas eu não sei. Você quer falar alguma coisa, Emerson? Não, eu tava pensando um pouco na questão da análise do setor também, e ele comentou do track record do empreendedor como algo muito importante, né, no histórico. Obviamente, se abrir um fundo, né, uma empresa falando que tem uma pessoa que já tem experiência no ramo, né, a gente vê aqui no Brasil, acompanhei um empreendedor que ele vendeu a empresa dele por 300 milhões, e ele abriu uma outra em 2 anos depois, colocou 150 dos 300 que ele tinha ganhado e com maior confiança e segurança, e se ele chamasse para investir, com certeza muitos outros colocariam, né? Então essa questão de já conhecer o desconhecido, com certeza é um fator muito importante até no psicológico, né? Então a questão da experiência e também do psicológico do empreendedor, acho que uma coisa está ligada à outra, né? Da segurança, da autoconfiança. Mas também uma análise também do setor onde esse empreendedor está se metendo, né? E as barreiras de entrada do ponto de vista de microeconomia e macroeconomia, né? As barreiras de entrada do setor, porque uma coisa é você falar de uma startup em que você tem um investimento ali que é um computador, né? Uma salinha de 20 metros quadrados, outra coisa é assim, falar de um setor de hard science, né? As indústrias aí de ciência, que você tem investimento pesado, né? Se ele compara essa questão do psicológico com o setor em que esse empreendedor está se metendo, com o volume de capital que ele está lidando, e como é que isso influencia no psicológico desse empreendedor. Gostaria de responder, Oscar? Bueno, creo haber entendido un poco de lo que mencionó. Juliana, você quer clarificar? Por favor. Si tú crees que el sector tiene un impacto preponderante en el aspecto psicológico del emprendedor. Por ejemplo, es muy distinto para un emprendedor que invierte en una área de tecnología que solo depende de una computadora y en otro sector que depende de muchos investimentos como de ciencias que necesita equipos, muchas más inversiones que el otro. Sí. Si tú crees que ¿cuál es el papel del sector en el aspecto psicológico del emprendedor? Totalmente de acuerdo. En años recientes, en las investigaciones sobre emprendimiento,
se ha puesto sobre la mesa el tratar de explicar de manera más local o de manera más territorial las dinámicas de emprendimiento, tratando de evitar generalizar las dinámicas de emprendimiento. Y se ha tratado de poner o de darle más importancia o tratar de explicar al emprendimiento desde el contexto. Cómo el contexto influye en las dinámicas de los emprendedores en diferentes países de diferente manera, aunque hay cosas generales que todos comparten, ¿sí? Pero cuando uno profundiza en el contexto, uno puede entender mejor los emprendimientos de cada territorio y cómo lo que funciona en Brasil no va a funcionar seguramente en México si no lo adaptamos a la cultura mexicana. Y cómo dentro de Brasil seguramente, como pasa en México, ya tú me dirás, Juliana, si es así o no, el norte de Brasil es distinto al sur de Brasil. En México pasa lo mismo. Yo estoy en el norte, en la frontera con Estados Unidos. Nosotros pensamos mucho o parecido al americano por estar en la frontera con Estados Unidos. Seguimos siendo mexicanos, pero algo hay aquí que nos hace pensar como americanos. Pero yo pienso muy distinto, aún siendo mexicano, como en el sur del país, en el sur de México es totalmente distinto. Entonces, los contextos importan mucho a la hora de explicar los procesos de emprendimiento de una persona o de una empresa o de una región. Hay varios libros sobre el tema de contexto y el emprendimiento muy conocidos. La obra de Friedrich Welter, alemana, es muy conocida en emprendimiento. Ella habla mucho sobre el contexto. Ted Baker habla mucho sobre el contexto y el emprendimiento. William Gardner habla mucho sobre el emprendimiento y el contexto. Entonces, sí hay mucho sobre eso. Y sí, hay que respetar mucho los contextos de cada emprendedor, de cada industria y de cada región, ¿no? Obrigado. Obrigado. Yo tengo una curiosidad, no es en verdad una duda. ¿Cuál es el principal tipo de startup que se tiene en México? Cuando tú estabas en la incubadora, ¿cuál es? Es algo que se conoce aquí como tradicional. Restaurantes, servicios. Realmente México no ha logrado una política adecuada para tratar de incentivar o motivar a que haya empresas tecnológicas. No la hay. México siempre ha sido, como la gran mayoría de los países de Latinoamérica, siempre ha importado tecnología en lugar de generar su propia tecnología, y eso es algo que es un gran obstáculo para los países de Latinoamérica. No hay incentivos en México para generar empresas tecnológicas, no lo hay, no lo hay. Es muy triste, pero así es. Es complicado que los gobiernos traten de cambiar su manera de pensar y de tratar de incentivar la fundación de empresas tecnológicas. No sé cómo sea en Brasil. Sé que en algunos países de Latinoamérica poco a poco se empieza a cambiar eso, en Colombia, por ejemplo, con Rappi, que es una de las empresas tecnológicas que ellos pueden tener, o en Chile, pero no sé cómo sean tus países realmente.
También yo creo que tenemos de todo un poquito. Tenemos muchas de servicio, pero tenemos algunas de destaque en la tecnología. Yo no... por ejemplo, no es de tecnología, pero tenemos un ejemplo que a mí me parece interesante en el ramo de servicio, de locación de inmuebles, en que hay todos los trámites son cuidados por la startup. En fin, tenemos startups bien diferenciadas, más en servicios, pero tenemos algunas de destaque en tecnología. En la industria aeroespacial tienen a Embraer, ¿no? Sí. Alguém mais que quer colocar alguma questão para o professor? Alguma dúvida? Here in Brazil, we have agribusiness also, technology-based companies also, startups in agribusiness here in Brazil. Okay. Bom, então, só queria dar graças novamente al profesor Oscar. Muchas gracias, fue muy interesante y como tú pones, es muy importante, yo creo que la Latinoamérica esté unida y consigamos vernos cómo es la realidad en los otros países de nuestra América Latina. Yo creo que es importante la interacción entre nosotros y muchas gracias. Fue brillante, un gran honor recibirlo acá. Al contrario, el honor es mío y bueno, pues yo los invito. Hay algunos proyectos a futuro que ya estamos trabajando, ya estamos pensando, ya estamos pensando en una cuarta propuesta para Emerald, para otro libro global. Entonces, bueno, pues si alguno de ustedes se interesa en participar, yo con mucho gusto, pues platicamos, lo vemos, conversamos y a mí me gustaría mucho que participara más gente en los proyectos locos, como yo les llamo, que tengo. Y bueno, un honor, la verdad, yo estoy muy, muy contento y les agradezco muchísimo la invitación. Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela sua participação, por sua generosidade e disponibilidade para estar conosco. Muito obrigado, mais uma vez. Al contrario, espero pronto regresar a Brasil. Alguna vez estuve en Río de Janeiro, en el 2013 estuve en Río de Janeiro, y me encantó el pan dulce de Brasil y muchas cosas que comí. Mais uma vez, muito obrigado, então. Muito bom. Muchas gracias. Muito obrigado. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Profesor. A ustedes, muchas gracias. Thank you.